Bien, vamos a trabajar con el siguiente ejercicio donde nos hablan de centro de masa. Nos dan la ecuación para la posición de tres partículas, las cuales vienen dadas por R1 es igual a 3 más 2t en i más t cuadrado en j, R2 es t medios en i más 4t en j, R3 es igual a 2t menos 1 en i más 4 más 5t en j. Recordemos que la posición, en general, la posición de una partícula viene dada por R es igual a x en y más y en j. Si estamos trabajando en el plano, si estamos trabajando en dos dimensiones, en el plano xy. Si estuviésemos trabajando en R3, pues simplemente le agregaríamos más la componente z en la dirección del vector unitario k. Es decir, que observando la ecuación de movimiento ya sabemos que x como una función del tiempo varía según la ecuación 3 más 2t y que y como una función del tiempo varía según la ecuación t cuadrado. ¿Ok? Entonces eso sería para la partícula M1 o para la masa 1, ¿sí? Y en el caso de 2 y de 3, pues serían estas las ecuaciones que nos están dando. Bien, lo que nos pide el ejercicio es que determinemos la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa para tres instantes específicos de tiempo. La posición del centro de masa cuando t es igual a 0 y la velocidad y la aceleración del centro de masa para el instante t igual a 2 segundos. Y pues las masas, vamos a considerarlas pues que M1 es 1 kilogramo, que M2 es 2 kilogramos y que M3 es 3 kilogramos. ¿Ok? Entonces, recordemos que la posición del centro de masas viene dado por la siguiente ecuación. Decimos que R del centro de masa o posición del centro de masa viene dado por M1 por R1 más M2 por R2, así sucesivamente hasta Mn por Rn dividido entre la sumatoria de todas las masas, es decir, sería M1 más M2 hasta Mn. En este caso particular, para nosotros, n es igual a 3, puesto que tenemos solamente 3 masas. Esto pues lo podemos sintetizar en una sumatoria diciendo que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los m sub i por los r sub i entre la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los m sub i. Entonces pues vamos a aplicar esta ecuación en este ejercicio. Vamos a continuar acá a la derecha y lo que nos iría quedando entonces sería que la posición del centro de masa tendría que ser la masa 1 por la posición de la masa 1 más la masa 2 por la posición de la masa 2 más la masa 3 por la posición de la masa 3. Eso dividido entre M1 más M2 más M3. Tenemos solamente 3 masas, por lo tanto nuestra sumatoria llega hasta 3. Pero nos están pidiendo la posición para un instante específico de tiempo. Si observamos el enunciado, vemos que nos están pidiendo la posición para el instante específico t igual a 0. Significa entonces que tendríamos que buscar cuál es la posición de la masa 1, cuál es la posición de la masa 2 y cuál es la posición de la masa 3 para el instante t igual a 0. Es decir, tengo que buscar cuánto vale R1 a los 0 segundos, ¿sí? Para eso, pues si observamos la ecuación que nos dan, vemos que la ecuación de movimiento para R1, vemos que es 3 más 2t en i más t cuadrado en j. Entonces sería 3 más 2t en i más t cuadrado en j. Si queremos cuál es la posición cuando t es igual a 0 segundos, simplemente donde está t tenemos que evaluar 0. Y así en general, recordemos que esa era la ecuación para la posición como una función del tiempo. Entonces, si queríamos no la posición a los 0 segundos, sino digamos a los 20 segundos, igualmente donde está t sustituiríamos 20 segundos. En este caso, pues nos iría quedando que es 3 más 2 por 0, ¿correcto? Donde está t sustituir 0 en i más t cuadrado en j, pues sería 0 al cuadrado en j, lo cual nos iría dando entonces que sería 3 en i más 0 en j, o lo que es igual, simplemente sería el vector 3 en i. Esta sería la posición, ¿ok? Entonces, a falta de unidades, pues asumimos que estamos trabajando en las unidades del sistema MKS, que sería en metros, ¿ok? Ahora, la posición del 2 a los 0 segundos también la obtenemos sustituyendo en la ecuación de movimiento t igual a 0. Entonces, pues vemos que la ecuación es la siguiente. Tenemos que R2 es igual a t medios más 4t en j, t medios más 4t en j. Entonces nos quedaría t medios en i más 4t en j,
Si evaluamos en t igual a 0, nos va a quedar 0 en i más 0 en j. ¿Okay? Es decir, va a estar en el punto 0, 0. Y la posición del 3, en este caso, pues cuando t igual a 0, sabemos que la ecuación de movimiento para el 3, para la masa 3, sería 2t menos 1 en i, 4 más 5t en j. 2t menos 1 en i, sustituimos acá, 2t menos 1 en i, más 4 más 5t en j. Igualmente evaluamos t igual a 0 y lo que nos va a quedar va a ser que sería 2 por 0, 0. Nos quedaría menos 1 en i, lo que es igual que menos i. Y aquí nos quedaría 5 por 0, 0, nos quedaría 4j. ¿Bien? Entonces, teniendo eso, ya podemos calcular cuál es la posición del centro de masa en ese instante de tiempo, que es cuando t es igual a 0 segundos. ¿Ok? Simplemente sustituyendo en la expresión que estamos utilizando arriba. Decimos, la posición del centro de masas a los 0 segundos sería la masa 1 por R1 a los 0 segundos, más la masa 2 por R2 a los 0 segundos, más la masa 3 por R3 a los 0 segundos. Eso dividido entre la sumatoria de todas las masas, que sería M1 más M2 más M3. En este caso, pues lo que nos iría quedando sería que la posición del centro de masa va a ser, la masa 1, que es 1 kilogramo, multiplicado por el vector posición de la masa 1 a los 0 segundos, que nos dio 3i, más la masa 2, que es 2 kilogramos, por el vector posición de la masa 2 a los 0 segundos, que nos dio 0 en i, más 0 en j, más la masa 3, que es 3 kilogramos, multiplicado por la posición de la masa 3 a los 0 segundos, que nos dio menos i más 4j. Todo eso dividido entre la sumatoria de todas las masas, que sería 1 kilogramo, más M2, que es 2 kilogramos, más M3, que es 3 kilogramos. Eso nos va dando entonces que sería 1 por 3, 3, sería 3 en i. Acá nos iría quedando, todo esto nos daría 0, ¿sí? 2 por 0 nos daría 0. Y acá nos iría quedando es 3 por menos 1, sería menos 3, nos quedaría menos 3 en i. Y 3 por 4 sería 12, nos quedaría 12 en j. Y no olvidemos que las unidades, como es masa por posición, estaría en kilogramos por metro. Y en el denominador nos quedaría la suma de todas las masas, que sería 1 kilogramo más 2 kilogramos más 3 kilogramos. Eso nos da 6 kilogramos. Kilogramos se va con kilogramos. Recordemos que en la suma de vectores se suman las i's con las i''s, las j''s con las j''s. En este caso nos quedaría 3i menos 3i sería 0i más 12j, ¿sí? No olvidemos que esto está en metros, entre 6. Y pues nos quedaría 2 entre 6, 2. Y por lo tanto, el centro de masa, la posición del centro de masa en el instante t igual a 0, va a ser 2 metros en la dirección del vector unitario j. Es decir, va a ser un punto que va a estar sobre el eje y, que va a tener coordenadas 0, 2. Esa sería la posición del centro de masa cuando t es igual a 0 segundos. Ahora, si queremos la velocidad del centro de masa, no olvidemos que en general velocidad viene dado por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, que si queremos es la velocidad del centro de masa, pues vendrá dado por la derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo, que vendría siendo entonces la derivada con respecto al tiempo de nuestra ecuación, que sería m1 por r1 más m2 por r2 más m3 por r3 entre la sumatoria de todas las masas, que es m1 más m2 más m3. Entonces recordemos que las masas son constantes, se extraen de las derivadas y nos quedaría entonces es m1 multiplicado por la derivada de r1 con respecto a t, más m2 multiplicado por la derivada de r2 con respecto a t, más m3 multiplicado por la derivada de r3 con respecto a t. Eso dividido entre la sumatoria de todas las masas, como dije son constantes, salen de la derivada y queda m1 más m2 más m3.
Y recordemos que, ¿quién sería la derivada de R1 con respecto a t? Pues sería la velocidad de 1. ¿Quién sería la derivada de R2 con respecto a t? Sería la velocidad de 2. Y la derivada de R3 con respecto a 3 sería la velocidad de 3. Es decir, lo que nos iría quedando sería la masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2, más la masa 3 por la velocidad 3. Eso dividido entre m1 más m2 más m3. Pero necesitamos entonces conocer cuál es el valor de la velocidad de cada una de las masas, de cada una de las partículas, cuando t es igual a 2 segundos, que es el instante para el cual nos los están pidiendo. Entonces, en este caso, pues, recordemos que las expresiones de la velocidad se obtienen derivando la posición y decimos que la velocidad de 1 sería la derivada de la posición de 1 con respecto al tiempo. Recordemos que la ecuación para la posición de 1 era 3 más 2t en i más t cuadrado j. Es decir, sería la derivada con respecto al tiempo de 3 más 2t en i más t cuadrado en j. Esa es la función que estamos derivando. Y pues son derivadas polinómicas. La derivada de 3 es 0. La derivada de 2t sería 2. Me quedaría 2 en i. La derivada de t cuadrado sería 2t. Nos va quedando 2t en j. ¿Okay? Esa sería la ecuación entonces para la velocidad de la masa 1 con respecto al tiempo, ¿sí? Continuamos ahora con la masa 2. Decimos que la velocidad de 2 sería la derivada de la posición de 2 con respecto al tiempo, que sería la derivada con respecto al tiempo de, recordemos cuál es la ecuación de la posición de 2, que es t medios en i más 4t en j. Entonces sería la derivada de t medios en i más 4t en j, y eso nos iría quedando, derivada de t medio sería 1 medio en i, y derivada de 4t sería 4 en j. Esa es la ecuación para la velocidad del segundo. Y vamos con la velocidad de 3, y recordemos que tendría que venir dada por la derivada de R3 con respecto a t. Subimos y observamos que la posición de 3 es 2t menos 1 en i, más 4 más 5t en j. Entonces sería la derivada con respecto a t de 2t menos 1 en i, más 4 más 5t en j. ¿Sí? Importante esto, si no olviden que la ecuación de la velocidad se obtiene de hacer la derivada de la ecuación de la posición, derivada de la posición. Entonces, al derivar esto nos iría quedando aquí 2i, al derivar esto nos iría quedando 5j. Bien. Entonces, como ya tenemos la ecuación para la velocidad de cada uno de ellos, lo que tenemos que hacer ahora es conseguir cuál es la velocidad en cada uno de los instantes de tiempo. Entonces, si queremos la velocidad a los 2 segundos, decimos que la velocidad de 1 cuando t es igual a 2 segundos, pues simplemente donde está t sustituimos 2. Vemos que la ecuación es 2 más 2t en j, entonces vamos sustituyendo y nos quedará 2i más 2 por 2 en j. Eso sería 2i más 4j. Y, repito, asumiendo que estamos trabajando con unidades del sistema MKS, sabemos que las unidades de velocidad tienen que ser metros sobre segundo. Vamos con la velocidad de 2 a los 2 segundos, la cual vendrá dado entonces por, si hacemos esta derivada, vemos que no depende del tiempo. Cuando una función no depende del tiempo, lo que asumimos es que tiene valores constantes. Entonces, en este caso, que su valor es constante, ¿ves? Entonces, pues como no tenemos un tiempo para evaluar, ella quedaría igual, que sería 1 medio en i más 1 medio en i más 4 en j. 1 medio en i más 4 en j. Metros sobre segundo. ¿Ok? Y la velocidad de la tercera partícula, la velocidad del tercer móvil, a los 2 segundos también, pues se sustituye t igual a 2, pero como ella también es una constante, recordemos que la velocidad de 3 ya la habíamos obtenido, era esta, era 2i más 5j, entonces pues lo que nos irá quedando será lo mismo, 2i más 5j. Si no hay un tiempo para evaluar, es porque el valor permanece constante y, valga la redundancia, pues no cambia en el tiempo. Entonces, bueno, si ya tenemos las tres velocidades en el instante de tiempo solicitado, que es t igual a 2 segundos, determinamos la velocidad del centro de masas, la cual vendrá dada por, como habíamos dicho, sería la masa 1 por la velocidad de 1, más la masa 2 por la velocidad de 2,
más la masa 3 por la velocidad de 3 entre la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. ¿Ok? Que bueno, que sustituyendo valores nos iría quedando que, recordemos, la masa 1 es 1 kilogramo multiplicado por la velocidad del 1, que es 2i más 4j, 2i más 4j, no olvidemos que esto es metros sobre segundo, ¿sí? Más la masa 2, que viene siendo 2 kilogramos, por la velocidad de la masa 2, que obtuvimos que era 1 medio en i más 4 en j. Entonces aquí sería 1 medio en i más 4 en j. Metros sobre segundos también. Y la de la masa 3 sería 3 kilogramos multiplicado por la velocidad de 3 que habíamos obtenido, que era 2i más 5j. 2i más 5j y las unidades metros sobre segundo. Todo esto va dividido entre la sumatoria de todas las masas. Pues tal vez observen en algunos libros o en otros videos que esto lo hacen por separado, es decir, escriben una ecuación para las componentes X y otra ecuación para las componentes Y. En lo particular yo prefiero no hacer eso porque me parece que es más trabajo. Podemos simplemente, recordemos que el producto de un escalar por un vector, simplemente lo que se hace es que se multiplica el escalar por cada una de las componentes del vector. Y luego hacemos la suma de vectores, ¿sí? Y así, en lugar de tener que escribir dos ecuaciones, escribimos una sola ecuación. Y en el denominador va la suma de las masas, que como son 1, 2 y 3, la suma nos dará 6 kilogramos, ¿ok? Entonces continuemos acá y vamos diciendo que la velocidad del centro de masa va a ser entonces, cuando distribuimos acá, nos quedará 1 por 2, 2, 1 por 4, 4. Entonces nos iría quedando 2i más 4j, ¿sí? Las unidades, pues será el producto de las unidades, que es kilogramos por metro sobre segundo. Eso lo colocamos al final. Acá nos iría quedando 2 por 1 medio es 1 y 2 por 4 es 8. Entonces acá nos va quedando es i más 8j. Y en el último nos iría quedando 3 por 2, 6, 3 por 5, 15. Nos va quedando entonces que es 6i más 15j. Y como dijimos, las unidades de todo esto tienen que ser el producto de unidades, que sería unidad de masa, que es kilogramo, por unidad de velocidad, que es metro sobre segundo. Y en el denominador colocamos la masa total, la sumatoria de m1 más m2 más m3, que nos dio 6 kilogramos. Kilogramo se va con kilogramo. Y ahora, pues recordemos lo que dijimos, que en la suma de vectores se debe hacer componente a componente. Sumamos componente x de uno con x del otro, y de uno con y del otro. Entonces, si sumamos todas las componentes y, sería 2i más 1i serían 3i, 3i más 6i serían 9i. ¿Sí? Y si lo hacemos con las componentes y, nos iría quedando que 4 más 8, 12, 12 más 15, 27, nos iría quedando entonces 27 en j. Las unidades ya sabemos que son metros sobre segundo, ¿sí? Y esto nos iría quedando entre 6. ¿Ok? Simplificando, pues podemos dividir entre 3 numerador y denominador y nos quedaría 3i, 27 entre 3 sería 9j y 6 entre 3 sería 2. ¿Ok? Metros sobre segundo. Es decir, que el vector velocidad del centro de masa en el instante t igual a 2 segundos, que es lo que estábamos buscando, será el siguiente. Decimos que el vector velocidad del centro de masa a los 2 segundos sería 9 sextos, que es lo mismo que 3 medios, en i, más 9 medios en j. Es decir, ¿cuál es la componente x o la componente horizontal de la velocidad? Sería 3 medios o 1,5 metros sobre segundo. ¿Cuál es la componente vertical o componente y de la velocidad? Sería 9 medios o lo que es igual 4,5 metros sobre segundo. Y por último, como nos están pidiendo también que calculemos la aceleración, vamos a escribir por acá, ¿sí? Vamos a la parte superior y escribimos a la derecha. Si queremos la aceleración, recordemos que la aceleración viene dada por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ok? Siempre que nos hablen de cambio podemos expresarlo como la derivada. Entonces decimos que la aceleración vendrá dada por
la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como queremos es la aceleración del centro de masa, decimos que la aceleración del centro de masa será la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo, ¿sí? Que escribiéndolo, pues, aplicando el mismo procedimiento que utilizamos para encontrar la expresión de velocidades, llegaríamos a que es masa 1 por la derivada de la velocidad 1 con respecto al tiempo, más masa 2 por la derivada de la velocidad 2 con respecto al tiempo, más masa 3 por la derivada de la velocidad 3 con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces dividimos entre masa 1 más masa 2 más masa 3 y nos iría quedando que esto es derivada de velocidad 1 sería aceleración 1, entonces es masa 1 por aceleración 1 más masa 2 por aceleración 2 más masa 3 por aceleración 3. Eso dividido entre masa 1 más masa 2 más masa 3. Entonces pues vamos a encontrar cuál es la aceleración de cada uno de ellos. Si vamos con la aceleración del primero, debería venir dado por la derivada de la velocidad del primero con respecto al tiempo. Recordemos que la ecuación para la velocidad del primero habíamos obtenido que era 2 más 2t, 2 en i, más 2t en j. Al derivar esto, pues la derivada de 2 sería 0, la derivada de 2t sería 2, y nos quedaría 2 en j, y las unidades, pues como es una aceleración, sería metros sobre segundo al cuadrado. Continuamos ahora con la aceleración del segundo, ¿sí? Que sería la derivada de la velocidad del segundo con respecto al tiempo, pero recordemos que la velocidad de la segunda partícula era constante, por lo tanto su derivada nos dará 0, ¿sí? Es decir, que la aceleración del segundo será 0, y la aceleración del tercero vendrá dado por la derivada de la velocidad del tercero con respecto al tiempo, que pues, como también es una constante, su derivada es 0, y nos quedará que esa aceleración es 0. Es decir, la única aceleración que es diferente de 0 es la aceleración del primero de los móviles. Entonces lo que nos va quedando es que la aceleración del centro de masa vendrá siendo, como dijimos, masa 1 por aceleración 1, más masa 2 por aceleración 2, más masa 3 por aceleración 3, eso dividido entre la suma de las masas, que es masa 1, más masa 2, más masa 3. Pero recordemos que la aceleración 2 y la aceleración 3 eran 0, porque esos móviles se desplazaban con velocidad constante, y nos queda entonces que la aceleración del centro de masa será masa 1 por aceleración 1 entre la suma de las masas, que es masa 1 más masa 2 más masa 3. Sustituimos entonces y lo que nos va quedando es que sería masa 1, que es 1 kilogramo, por la aceleración de la masa 1, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado en j. Eso lo vamos a dividir entre la suma de las tres masas, que sería 6 kilogramos. Se van los kilogramos con los kilogramos y nos quedará 1 por 2, 2, 2 entre 6, 1 tercio de metros sobre segundo al cuadrado en la dirección del vector unitario j. Ese sería entonces el vector aceleración del centro de masa de nuestro sistema formado por las masas M1, M2 y M3. Entonces, recuerden que lo importante es que escribamos acá, recordemos que las ecuaciones son para la posición del centro de masa viene dado por la sumatoria de todas las posiciones, la sumatoria de los productos de las masas por las posiciones entre la sumatoria de las masas, y cuando estemos hablando de las velocidades y las aceleraciones, la expresión nos queda de la misma forma, solamente que sería masas por velocidad o masa por aceleración, según sea el caso. Bueno, espero que les haya quedado claro, que les haya servido de ayuda si están trabajando con el tema del centro de masa. Los invito pues a que se suscriban a mi canal, a que vean el resto de mis videos, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.